crecer como el hijo olvidado te moldea de maneras que llevan años comprender por completo. No del tipo de olvido en el que tus padres ocasionalmente confunden tu nombre con el de tu hermano. Estoy hablando del tipo profundo, de esos en los que tu existencia se siente como un pensamiento secundario en la historia de tu propia familia. Soy Mariposa, y mi infancia se vivió en la sombra perpetua de mi hermana mayor, Valentina. Apenas 2 años de diferencia entre nosotras, pero a veces parecía que existíamos en universos completamente distintos bajo el mismo techo. Valentina era el sol alrededor del cual orbitaba nuestra familia, mientras que yo era un planeta distante, apenas visible bajo el resplandor de su luz. No se trataba de los grandes momentos, aunque esos también dolían. Era el constante goteo de pequeñas cosas lo que lentamente erosionaba mi sentido de valor. Cada vez que Valentina recibía algo nuevo, un teléfono, una computadora portátil, incluso ropa, yo sabía exactamente lo que venía después. Aquí tienes, Mariposa, puedes quedarte con el viejo de Valentina. Todavía está en perfecto estado, decía mi madre con una sonrisa radiante, como si me estuviera haciendo un gran favor, mientras yo luchaba por contener las lágrimas y fingía una sonrisa agradecida. Lo peor es que no éramos pobres. Ni siquiera cerca. Mis padres podían haberme comprado cosas nuevas, solo que no pensaban que las necesitaba. O tal vez no pensaban que las merecía. Cuando eres joven, no cuestionas estas cosas, simplemente las aceptas como el orden natural de tu mundo, como la gravedad o el cambio de estaciones. Pero había una persona que veía a través de todo eso, mi abuela. Ella era la mamá de mi mamá, y déjame decirte, tenía una manera de leer una habitación que podría hacer que los mejores analistas del FBI parecieran amateurs. Venía de visita, me veía usando la ropa usada de Valentina, y su rostro adoptaba esa expresión de desagrado, como si acabara de morder algo agrio. «Ven acá, cariño», susurraba mi abuela, llevándome a un lado cuando mis padres no miraban. Siempre tenía ese brillo de complicidad en los ojos y un sobre discretamente guardado en su bolso de diseñador. «Cómprate algo bonito, ¿de acuerdo? Algo que sea solo tuyo». Su voz se quebraba un poco al decir «solo tuyo», como si entendiera exactamente lo poco frecuente que era que algo en mi vida me perteneciera exclusivamente. Todos sabían que mi abuela era adinerada. Vivía en una casa impresionante al otro lado de la ciudad, con un porche envolvente y jardines que parecían sacados de revistas. Pero con ella, nunca se trató del dinero. Cuando me miraba, realmente me veía a mí, Mariposa, una persona con sueños, pensamientos y sentimientos, no solo la hermanita de Valentina o la hija de reserva de la familia. Se sentaba conmigo en mi habitación, en mi cama con una colcha heredada, y hacía las preguntas que los padres se supone que deberían hacer pero que los míos nunca hacían. ¿Cómo te van las clases? Háblame de tus amigos. ¿Qué libros has leído últimamente? Cosas simples, en realidad, pero en esos momentos, me sentía como la persona más importante del mundo. A los 15 años, algo dentro de mí simplemente se rompió. No fue un momento dramático, no hubo gritos ni portazos. En cambio, fue tranquilo, como el crujido del hielo bajo tus pies. Estaba harta de esperar a que mis padres me notaran, harta de aceptar las cosas usadas de Valentina, harta de ser el fantasma de la familia que atravesaba las habitaciones sin dejar rastro. Fue entonces cuando conseguí mi primer trabajo en Downtown Cab, un acogedor café donde el aire siempre olía a café recién molido y posibilidades. Claro, no era glamoroso, tomar pedidos, manejar la caja, limpiar mesas hasta que brillaran, pero cada dólar que ganaba era mío. Sin ataduras, sin cosas heredadas, sin esperar a que Valentina se aburriera de algo antes de que pudiera reclamarlo. Lo curioso es que, después de un tiempo, empecé a preferirlo así. Hay cierto orgullo en comprar tus propias cosas, incluso si no son tan elegantes como las que tiene tu hermana. Cuando compré mi primer teléfono nuevo con mi propio dinero, un modelo básico, nada especial, me sentí como si hubiera ganado la lotería. Porque era mío, realmente mío, desde el principio. Mi abuela era la única que parecía entender lo que esta independencia significaba para mí. A veces venía a visitarme al trabajo, pedía su habitual latte de vainilla y se sentaba allí, mirándome con una sonrisa como si estuviera haciendo algo extraordinario. «Me recuerdas tanto a mí a tu edad», decía, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y algo que parecía casi desafío. Pero luego llegó el cumpleaños número 18 de Valentina, y con él, el momento que haría añicos la fachada cuidadosamente mantenida de nuestra familia.
La celebración fue exactamente lo que uno esperaría. Mis padres alquilaron un elegante salón en el centro, contrataron a un servicio de catering y enviaron invitaciones a todos los parientes que alguna vez compartieron nuestro apellido. Pasé esa mañana ayudando a colocar decoraciones, observando cómo mi madre se preocupaba por cada detalle como si estuviera organizando una coronación real. Por la tarde, el lugar estaba lleno con lo que parecía ser la mitad de la ciudad, tías, tíos, primos, todos orbitando alrededor de Valentina en su costoso vestido nuevo mientras recibía felicitaciones como una princesa en su baile de debutante. Yo estaba al margen, con mi mejor vestido heredado, originalmente de Valentina, por supuesto, intentando pasar desapercibida. El gran momento llegó después de la cena. Mi padre golpeó su copa, poniéndose de pie con esa expresión de orgullo puro que nunca antes había dirigido hacia mí. Todos, anunció, su voz resonando en la sala que de pronto quedó en silencio, tenemos un anuncio especial que hacer. Mi madre se unió a él, prácticamente brillando mientras tomaba su brazo. Como todos saben, Valentina siempre ha sido una estudiante excepcional, comenzó, y tuve que resistir la urgencia de poner los ojos en blanco. Fue entonces cuando soltaron la noticia bomba. Valentina asistiría a la Universidad Preston en el otoño, una de esas prestigiosas universidades privadas donde la matrícula probablemente cuesta más que la casa promedio de muchas personas. Hemos estado ahorrando para esto desde que nació, añadió mi padre con orgullo, su pecho hinchado como el de un pavo real. Y aunque no fue fácil costear una escuela tan prestigiosa, nada es demasiado bueno para nuestra niña. Fue entonces cuando sucedió, el momento que lo cambiaría todo. Mi abuela se levantó lentamente, con deliberación, como un juez que se prepara para dictar un veredicto. Conocía esa expresión en su rostro. Era la misma que tenía cada vez que veía a mis padres tratarme como si fuera invisible. Mi estómago se hundió, lo que fuera que venía iba a ser grande. Bueno, eso es una noticia maravillosa, dijo mi abuela, su voz resonando en la sala en silencio, cada palabra precisa como el corte de un bisturí. Estoy muy feliz por Valentina. Hizo una pausa, y en ese instante, podía sentir como la temperatura de la habitación bajaba. Pero tengo que preguntar, ¿han apartado la misma cantidad para la educación universitaria de Mariposa? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podías escuchar el estallido de una burbuja de champán. Mis padres se quedaron congelados en la mesa principal, luciendo como ciervos atrapados en los faros, sus copas de champán suspendidas a mitad de camino hacia sus labios. Observé cómo sus rostros perdían color, sus ojos cayendo al suelo para estudiar sus costosos zapatos. Ah, bueno. Mi madre balbuceó, su labial perfectamente aplicado de pronto parecía demasiado brillante contra su rostro pálido. ¿Todavía queda mucho tiempo antes de que Mariposa termine la preparatoria? Su voz se desvaneció como humo en el viento. Pero mi abuela no iba a dejarlo pasar. Permaneció de pie, elegante en su vestido gris perla, luciendo cada centímetro como la matriarca de la familia que era. Eso no fue lo que pregunté, Aurora. El uso del nombre de pila de mi madre hizo que varios parientes se removieran incómodos en sus asientos. Bueno, para ser honesta, intentó sonar casual, pero su voz tenía esa dulzura artificial que usaba cuando intentaba suavizar situaciones incómodas. Mariposa realmente no es material para la universidad. Sus calificaciones. Hizo un gesto vago con la mano. Ella no es como Valentina. Probablemente querrá seguir trabajando en ese café después de graduarse. Sus palabras me golpearon como un golpe físico, arrancándome el aire de los pulmones. Pero antes de que pudiera procesar el dolor, antes de que pudiera siquiera comenzar a sentir el peso completo del desprecio de mi madre, mi abuela ya estaba actuando. Con el tiempo preciso de un maestro director de orquesta, sacó un papel de su bolso de diseñador. ¿Te refieres a estas calificaciones? Su voz podría haber cortado vidrio mientras levantaba mi último reporte de calificaciones, el que le había mostrado la semana pasada, lleno de as y un brillante A en química. Las que conocerían si alguna vez se molestaran en preguntarle a su hija menor sobre la escuela. La sala quedó tan silenciosa que podías escuchar el hielo derritiéndose en las bebidas abandonadas. Observé a mi abuela, con su voz tan firme como un latido, leer cada calificación. Con cada A que anunciaba, mis padres parecían encogerse un poco más, sus rostros transitando del rojo al blanco, como un extraño atardecer al revés. No lo sabíamos, murmuró mi padre, su voz apenas un susurro. Exactamente. La respuesta de mi abuela sonó como un látigo.
No saben nada sobre Mariposa porque están demasiado ocupados adulando a Valentina como para notar que su otra hija existe. Mamá, por favor. Mi madre intentó interrumpir, pero mi abuela levantó una mano perfectamente cuidada. No, necesitas escuchar esto, continuó, su voz cargada con el peso de años de injusticia presenciada. Así que, ¿cuál es la verdadera razón por la que no han ahorrado para la educación de Mariposa? Y no me mientas, Aurora. Te crié mejor que eso. Mis padres intercambiaron miradas en ese lenguaje silencioso que las parejas casadas desarrollan, una conversación muda cargada de secretos compartidos. Finalmente, mi papá cedió bajo el peso de la mirada constante de mi abuela. Nosotros, gastamos todos nuestros ahorros en la matrícula de Valentina. Las palabras cayeron de sus labios como piedras en agua quieta, creando ondas de murmullos y jadeos entre nuestros parientes. En ese momento, me sentí extrañamente desconectada de mi cuerpo, como si flotara sobre la escena, observando cómo se desarrollaba desde una distancia segura. Las copas de cristal de champán, los elegantes arreglos de mesa, la decoración cuidadosamente coordinada, todo de repente parecía ser parte de un decorado teatral elaborado donde yo había sido asignada como un extra prescindible. Pero mi abuela no había terminado. Se enderezó completamente, y aunque apenas alcanzaba el hombro de mi padre, parecía dominar a todos en la habitación. Entonces no han dejado nada para su hija menor. No fue una pregunta. Su voz llevaba el peso de años de negligencia presenciada, de incontables momentos en los que había sido ignorada, dejada de lado, olvidada. Sacudió la cabeza, su cabello plateado captando la luz de los candelabros de cristal sobre nosotros. Bueno, entonces les diré lo que va a pasar. La habitación contuvo el aliento. Yo pagaré la educación universitaria de Mariposa. Cada centavo. Sus ojos, brillantes de emoción, recorrieron la habitación antes de posarse en mis padres. Porque al menos un adulto en esta familia debe tratar a estas niñas por igual. Me quedé sentada, dividida entre querer arrojarme en brazos de mi abuela y desear desaparecer en la alfombra cara bajo mis pies. Valentina estaba mirando su elaborado pastel de cumpleaños como si contuviera los secretos del universo, mientras que mis padres parecían haber tragado algo particularmente amargo. Esa noche cambió todo. Nuestra casa se transformó en un palacio de hielo emocional, con mis padres interpretando los papeles de monarcas helados que apenas podían mirarme. Actuaban como si yo hubiera orquestado toda la escena, como si de alguna manera hubiera manipulado a mi abuela para exponer sus años de favoritismo. La ironía de que finalmente me notaran solo para ignorarme activamente no pasó desapercibida para mí. Valentina hizo sus maletas y se fue a Preston ese otoño, llevándose consigo toda la calidez y las conversaciones de nuestra casa. Lo que quedó fue un cascarón vacío de vida familiar, donde mis padres se movían como fantasmas, su resentimiento hacia mí casi tangible en el aire. A veces los atrapaba mirándome con esa mezcla tóxica de vergüenza y enojo, como si yo fuera la encarnación física de su humillación pública. Pero seguí adelante. Trabajé en el café, mantuve mis calificaciones perfectas y continué existiendo en esa casa vacía como una flor silvestre obstinada que crece entre el concreto. Pasaron 2 años de esta manera, cada día una prueba de resistencia emocional, hasta que finalmente, obtuve mi boleto de salida, una aceptación en la universidad estatal. No era la Universidad Preston, pero la estatal se sentía como libertad. Como tomar mi primer aliento real después de años de vivir en aire enrarecido. Cuando le mostré mi carta de aceptación a mi abuela, todo su rostro se iluminó con una alegría pura y desenfrenada que te hace creer de nuevo en las cosas buenas. Mis padres asistieron a la ceremonia de graduación, pero bien podrían haber sido extraños ocupando formas familiares. Me entregaron una tarjeta con un "Felicidades" genérico impreso en letras doradas y luego, de inmediato, comenzaron a hablar de su tema favorito, como Valentina estaba conquistando Preston. La universidad se convirtió en mi escape. Viví en los dormitorios durante los semestres y me quedé con mi abuela durante las vacaciones, deteniéndome en la casa de mis padres solo ocasionalmente para mantener el más delgado barniz de conexión familiar. Estas visitas seguían un guión tan predecible que podría haber estado impreso en tarjetas. Me sentaba en la sala mientras mamá y papá hablaban interminablemente sobre los últimos logros de Valentina, sus honores en Preston, su increíble trabajo en una prestigiosa firma, su maravilloso nuevo novio, Patricio, que trabajaba en finanzas. Asentía y sonreía, dejando que sus palabras pasaran sobre mí como ruido de fondo en una cafetería. ¿Qué podía decir? ¿Qué había entrado en la lista de honor del decano?
qué tenía mis propios sueños y logros? Nunca antes habían preguntado, ¿por qué empezarían ahora? Y Patricio es perfecto para ella, decía inevitablemente mi papá, su pecho hinchándose con orgullo prestado. Su familia posee esa gran inmobiliaria en el centro. Están yendo muy lejos juntos. Más asentimientos de mi parte, más sonrisas silenciosas. Era más fácil así, dejarlos vivir en su universo centrado en Valentina mientras yo construía mi propia vida en silencio en el fondo. A veces, durante esas visitas, veía a mi abuela observándome con una mirada que contenía partes iguales de entendimiento y tristeza. Ella lo comprendía, porque permanecía callada, porque simplemente dejaba que hablaran interminablemente sobre Valentina. Luchar por su atención había dejado de valer la pena hacía mucho tiempo. ¿Cómo van realmente tus clases?, me preguntaba más tarde, cuando estábamos de vuelta en su casa, y yo le contaba todo, sobre mis profesores, mis proyectos, mis sueños para el futuro. Ella escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas, ofreciendo consejos, siendo todo lo que un padre debería ser. Después de graduarme de la Universidad Estatal, conseguí un gran trabajo en una firma de mercadotecnia. Finalmente, todos esos años de arduo trabajo estaban dando frutos. Tenía mi propio apartamento, un buen salario y, lo mejor de todo, independencia total de mis padres. La vida iba bastante bien. Entonces llegó la boda de Valentina. Mis padres se superaron, organizando una celebración que parecía haber sido sacada directamente de las páginas centrales de una revista de bodas. El lugar era una mansión histórica con jardines tan perfectamente cuidados que parecían artificiales. Había un cuarteto de cuerdas para la ceremonia, y la recepción incluía de todo, desde una cena gourmet de 5 tiempos hasta una escultura de hielo que reflejaba la luz como sueños congelados. Más tarde me enteré de que habían sacado un préstamo de 200,000 pesos para pagar todo. Me guardé mis opiniones al respecto, no era mi asunto cómo gastaban su dinero. Simplemente me presenté, sonreí para las fotos y, genuinamente, me sentí feliz por mi hermana. Valentina lucía hermosa, y su nuevo esposo, Patricio, parecía un buen tipo. 2 años después, llegó mi turno. Diego, mi novio de 3 años, me propuso matrimonio, y yo estaba en las nubes. Organizamos una pequeña fiesta de compromiso en mi restaurante favorito, nada extravagante, solo amigos cercanos, familia y, por supuesto, mi abuela. Todo iba de maravilla hasta que mi abuela se puso de pie para brindar. Debería haber sabido que algo venía, tenía esa mirada en los ojos, la misma de la fiesta de los 18 años de Valentina. Quiero decir algo para la feliz pareja, comenzó mi abuela, pero luego se giró para enfrentar a mis padres, su collar de perlas brillando bajo la suave iluminación del restaurante. Aurora, Ignacio, hicieron un trabajo maravilloso con la boda de Valentina. Fue absolutamente hermosa. Su voz llevaba ese tono particular que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, la calma antes de la tormenta emocional. Estoy segura de que están planeando algo igualmente espectacular para el gran día de Mariposa. El restaurante pareció contener el aliento. Observé a mis padres moverse incómodos en sus asientos, sus copas de vino de repente resultaron fascinantes. Bajo la firme mirada de mi abuela, no tuvieron más opción que responder. Por supuesto, dijo mi mamá, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Queremos que nuestras 2 hijas tengan bodas hermosas. Intenté cambiar el tema, pero los engranajes ya estaban en movimiento. Unos días después, mi madre llamó. Su voz tenía un brillo artificial que me hizo tensarme. Mariposa, ven a cenar. Necesitamos hablar sobre los planes de la boda. Diego se ofreció a acompañarme, su mano cálida y firme sobre la mía, pero yo sabía que era algo que debía enfrentar sola. Algunas batallas tienes que pelearlas tú misma, incluso cuando tienes a alguien dispuesto a estar a tu lado. El comedor se sentía más pequeño de lo que recordaba, tal vez porque estaba lleno de palabras no dichas y años de cuidadosa distancia. Mi mamá se sentó frente a mí, sus dedos golpeando un ritmo ansioso sobre la madera pulida. Entonces, dijo, esforzándose por sonar casual, cuéntame qué estás pensando para la boda. Tomé aire con cuidado, preparándome. Bueno, Diego y yo queremos algo pequeño e íntimo. Solo familia cercana y amigos, tal vez un máximo de 50 personas. Saqué la hoja de cálculo del presupuesto que había preparado meticulosamente. De hecho, ya calculé todos los números.
podemos hacer todo lo que queremos por unos 25,000 pesos. ¿Hemos estado ahorrando? ¿25,000? Me interrumpió mi mamá, luciendo horrorizada, como si hubiera sugerido casarme en un estacionamiento. Eso es completamente inaceptable. Nosotros pagaremos la boda, igual que hicimos con la de Valentina. No te preocupes por el costo. Escoge lo que quieras. Me quedé allí, atónita. Después de años de cosas heredadas y de ser la hija olvidada, mi madre de repente insistía en organizarme una boda extravagante. Algo no se sentía bien, como cuando hueles humo pero aún no ves el fuego. Pero quería tan desesperadamente creer que las cosas finalmente estaban cambiando, que tal vez, solo tal vez, mis padres habían reconocido lo injustamente que me habían tratado todos estos años. Por primera vez en mi vida, me sentí como una verdadera hija para mis padres. Cada vez que mi mamá llamaba sobre los detalles de la boda o mi papá preguntaba sobre opciones de lugares, me permití tener esperanza. Era como si finalmente me estuvieran ofreciendo un lugar en una mesa de la que siempre me habían excluido. El día de la boda fue todo lo que siempre había soñado, un hermoso resort junto al lago, flores perfectas, comida increíble. Incluso mis padres parecían genuinamente felices, mezclándose con los invitados y sonriendo con lo que parecía ser un orgullo real. Mi abuela me apartó durante la recepción, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Esto es exactamente lo que te mereces, cariño», dijo, abrazándome con fuerza. «Estoy tan contenta de que tus padres finalmente hayan hecho lo correcto contigo». Luego fue personalmente a agradecer a mis padres por darme una boda tan hermosa. Diego y yo nos fuimos de luna de miel sintiéndonos como si estuviéramos flotando en el aire. Hawái fue un sueño, 7 días de nada más que olas turquesas, arena dorada y esa clase de paz que nunca había conocido creciendo en esa casa de silencios cuidadosos y afecto medido. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre, como si finalmente hubiera entrado en la vida que estaba destinada a tener. Entonces llegó el correo electrónico. Aún estaba desempacando de la luna de miel, rodeada de ropa con olor a arena y recuerdos cálidos, cuando mi teléfono emitió un pitido. La línea de asunto era simple: gastos de la boda. Mi corazón dio un extraño salto. Esperaba tal vez un desglose final de lo que mis padres habían gastado, algo para satisfacer mi curiosidad. En cambio, había una factura detallada por 100,000 pesos, con una nota de mi madre que sonaba como una transacción comercial: «Confiamos en que atenderás esto de manera pronta. Adjuntos los detalles de pago». Miré la pantalla de mi teléfono hasta que las palabras se desdibujaron, mis manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Los cálidos recuerdos hawaianos se convirtieron en cenizas en mi boca mientras la realidad de lo que estaba viendo se hundía. Esta boda perfecta que pensé que significaba aceptación y amor estaba a punto de revelarse como algo completamente diferente, una verdad que finalmente me obligaría a ver a mi familia tal como realmente eran. El correo electrónico sobre los gastos de la boda no era solo una factura, era la grieta final en los cimientos de cada esperanza que alguna vez tuve sobre mi familia. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, la verdad sobre las intenciones de mis padres me golpeó de lleno. «¿Diego?». Mi voz se quebró mientras llamaba a mi nuevo esposo. «Tienes que ver esto». Él leyó el correo, su rostro transformándose de confusión a sorpresa, y luego a una especie de enojo que nunca antes había visto. «¿Te están cobrando? Después de todo lo que dijeron sobre querer darte la boda perfecta, ¿esto tiene que ser una broma?». Pero no era una broma. La factura era real, y también lo era la expectativa de que la pagaríamos. Esa noche nos sentamos en el sofá, rodeados de maletas a medio desempacar, mirando nuestras cuentas bancarias e intentando entenderlo todo. El silencio entre nosotros estaba cargado de sueños postergados. «Tenemos el dinero», finalmente dije, con la voz hueca como una concha vacía. «El pago inicial que hemos estado ahorrando para la casa». Las palabras sabían amargas, como tragar orgullo y confianza rota a la vez. «Deberíamos hablar con ellos primero», sugirió Diego con suavidad, su mano cálida sobre la mía. Tal vez hubo un malentendido. Pero yo sabía que no lo había.
Esto era típico de mamá y papá, levantarme solo para derribarme de nuevo. La única diferencia era que esta vez habían esperado hasta después de la boda para hacerlo. Escribí el cheque por 100,000 pesos con manos temblorosas, todo nuestro pago inicial para la casa desapareciendo con una sola firma. Pero mientras sellaba el sobre, algo más además del dolor y la traición se cristalizó dentro de mí, una especie de resolución sombría, dura y afilada como un diamante. Estoy harta, le dije a Diego mientras dejaba caer el sobre en el buzón, viéndolo desaparecer en la oscuridad metálica. Estoy harta de intentarlo con ellos. Estoy harta de esperar que cambien. Simplemente, ya no puedo más. Diego y yo nos fuimos de luna de miel sintiéndonos como si flotáramos en el aire. Hawái fue un sueño, 7 días de nada más que olas turquesas, arena dorada y la clase de paz que nunca había conocido al crecer en esa casa de silencios cuidadosos y afecto medido. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre, como si finalmente hubiera entrado en la vida que estaba destinada a tener. Entonces llegó el correo electrónico. Todavía estaba desempacando de la luna de miel, rodeada de ropa llena de arena y recuerdos cálidos, cuando mi teléfono sonó. La línea del asunto era simple: gastos de la boda. Mi corazón dio un extraño salto, esperaba tal vez un desglose final de lo que mis padres habían gastado, algo para satisfacer mi curiosidad. En su lugar, había una factura detallada por 100,000 pesos, con una nota de mi madre que parecía una transacción comercial: confiamos en que lo manejarás de inmediato. Detalles de pago adjuntos. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono hasta que las palabras se desdibujaron, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Los cálidos recuerdos hawaianos se convirtieron en cenizas en mi boca mientras la realidad de lo que estaba viendo se hundía. La habitación parecía inclinarse de lado, las paredes cerrándose como una trampa que debería haber visto venir. ¿Diego? Mi voz se quebró mientras llamaba a mi nuevo esposo. Tienes que ver esto. Él leyó el correo, su rostro transformándose de confusión a sorpresa, y luego a una especie de enojo que nunca antes había visto. ¿Te están cobrando? Después de todo lo que dijeron sobre querer darte la boda perfecta, ¿esto tiene que ser una broma? Pero no era una broma. La factura era real, y también lo era la expectativa de que la pagaríamos. Esa noche nos sentamos en el sofá, rodeados de maletas a medio desempacar, mirando nuestras cuentas bancarias e intentando entenderlo todo. El silencio entre nosotros estaba cargado de sueños postergados. Tenemos el dinero, finalmente dije, con la voz hueca como una concha vacía. El pago inicial que hemos estado ahorrando para la casa. Las palabras sabían amargas, como tragar orgullo y confianza rota a la vez. Deberíamos hablar con ellos primero, sugirió Diego con suavidad, su mano cálida sobre la mía. Tal vez hubo un malentendido. Pero yo sabía que no lo había. Esto era típico de mamá y papá, levantarme solo para derribarme de nuevo. La única diferencia era que esta vez habían esperado hasta después de la boda para hacerlo. Escribí el cheque por 100,000 pesos con manos temblorosas, todo nuestro pago inicial para la casa desapareciendo con una sola firma. Pero mientras sellaba el sobre, algo más además del dolor y la traición se cristalizó dentro de mí, una especie de resolución sombría, dura y afilada como un diamante. Estoy harta, le dije a Diego mientras dejaba caer el sobre en el buzón, viéndolo desaparecer en la oscuridad metálica. Estoy harta de intentarlo con ellos. Estoy harta de esperar que cambien. Simplemente, ya no puedo más. Me senté frente a mi teléfono durante horas, leyendo y releyendo el comentario de mi madre hasta que cada palabra se sintió como una herida física. Esa comparación entre Valentina y yo era todo lo no dicho durante mi infancia, finalmente escrito en blanco y negro para que todo el mundo lo viera. Cada palabra cuidadosamente elaborada parecía diseñada para pintarme como la hija ingrata, la decepción de la familia, la niña que no había cumplido con las expectativas. Algo dentro de mí se rompió, no violentamente, sino con la tranquila certeza de que la verdad finalmente estaba rompiendo años de silencio. Basta, susurré en el silencio de nuestro apartamento, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Estoy harta de ser la villana en su historia. Con dedos que se sentían a la vez entumecidos e hiperconscientes, abrí mi archivo de documentos y saqué el cheque, el que había escrito a mis padres, el que nos había costado nuestros sueños de un hogar. Le tomé una foto, asegurándome de que el monto fuera claramente visible, 100,000 pesos. Los números parecían palpitar en la pantalla, cada dígito un testamento de años de manipulación y amor condicionado.
Luego comencé a escribir, mi corazón latiendo al ritmo de cada pulsación de teclado. Dado que todos parecen tener una opinión sobre mi relación con mis padres, déjenme contarles la verdadera historia. Sí, me hicieron una hermosa boda. No la pedí. De hecho, había planeado una celebración modesta con un presupuesto de 25,000 pesos que yo misma iba a pagar. Ellos insistieron en hacerla más grande, diciendo que querían tratarme, igual que a Valentina, . Mis dedos volaban sobre el teclado, años de verdades reprimidas finalmente encontrando su voz. Una semana después de la boda, me enviaron esta factura por 100,000 pesos, 4 veces mi presupuesto original. Aquí está el cheque que tuve que escribirles, usando hasta el último centavo de nuestros ahorros para el pago inicial de una casa. Por eso ya no hablo con mis padres. Presioné publicar antes de cambiar de opinión y adjunté la foto del cheque. La respuesta fue inmediata, como una presa rompiéndose, inundando mi pantalla con notificaciones. Los mismos parientes que me habían llamado ingrata horas antes ahora publicaban respuestas conmocionadas. La publicación original de la tía Claudia se llenó de nuevos comentarios, muchos de ellos exigiendo que la eliminara. El teléfono sonó alrededor de la hora de la cena. Era mi abuela. Mi corazón se apretó al oír su voz, cargada de emoción. Mariposa, dijo, ¿es cierto lo que publicaste sobre la factura de la boda? Le conté todo a mi abuela, mi voz temblando mientras años de dolor acumulado finalmente encontraban salida. Le expliqué cómo mi mamá había ignorado mis planes modestos para la boda, cómo insistieron en hacer todo más grande y más caro, cómo la factura había llegado como un golpe directo después de nuestra luna de miel. Le describí cómo Diego y yo habíamos tenido que renunciar a nuestro sueño de comprar una casa, cómo vaciamos nuestra cuenta de ahorros para pagarles. La línea se quedó en silencio por un largo momento después de que terminé. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de un trueno antes de una tormenta. Esos miserables, egoístas. Tomó una respiración profunda, como si reuniera años de haber visto cómo sufría en silencio. Escúchame, mariposa. Enfócate en cuidarte a ti misma y a Diego. Yo me encargo de tus padres. Abuela, no tienes que. Sí tengo que hacerlo. Su voz se endureció con una resolución capaz de mover montañas. He visto cómo te han tratado como una ciudadana de segunda clase toda tu vida, pero esto es un nuevo nivel, incluso para ellos. No te preocupes por ellos más. Yo lo manejaré. Después de colgar, pasé la siguiente hora bloqueando a mis padres en todas las plataformas que pude imaginar, teléfono, correo electrónico, redes sociales, todo. Cada bloqueo se sintió como sellar una grieta en una presa, protegiendo la vida que estaba construyendo de su tóxica inundación. Ya estaba harta de sus juegos, de su manipulación, de esperar que cambiaran. Una semana después de mi publicación en redes sociales, estaba preparando la cena cuando alguien comenzó a golpear nuestra puerta con fuerza. Diego estaba trabajando hasta tarde, y yo estaba sola cuando abrí la puerta para encontrarme con mi madre parada allí, su rostro enrojecido de furia, su fachada perfectamente mantenida comenzando a agrietarse por los bordes. ¿Cómo te atreves?, gritó, empujándome al entrar a la casa. El aroma familiar de su costoso perfume, que alguna vez me reconfortó, ahora se sentía sofocante. ¿Cómo te atreves a correr con tus mentiras a tu abuela? Me mantuve firme, sintiéndome extrañamente tranquila frente a su ira. Años de terapia me habían enseñado que su enojo era su problema, no el mío. No mentí sobre nada, dije, mi voz firme. Me enviaste una factura. La pagué. Y luego mostré la verdad cuando intentaste hacerme quedar mal. ¿Has arruinado todo? Ahora estaba prácticamente histérica, su cabello perfectamente arreglado comenzando a desordenarse. Tu abuela cambió su testamento por tu culpa. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Eso era noticia para mí. ¿De qué estás hablando? Las palabras se sentían pesadas en mi garganta mientras observaba cómo el mundo cuidadosamente construido de mi madre se desmoronaba a su alrededor. Va a dejarte casi todo a ti. La voz de mi madre se quebró como hielo delgado bajo demasiado peso. La casa, sus ahorros, todo. Valentina recibe cantidades pequeñas, y tu padre y yo no recibimos nada. Y todo es tu culpa. Me quedé allí en mi cocina, el olor de la cena quemándose en la estufa apenas registrándose mientras procesaba esta información.
El sonido de la lluvia contra las ventanas parecía intensificarse, llenando el espacio entre las respiraciones entrecortadas de mi madre. Lo teníamos todo planeado, siguió despotricando, paseando por nuestra pequeña sala como un animal enjaulado. Sus tacones de diseñador hacían un clic rítmico contra el piso de madera, un ritmo agudo y enojado. Sacamos una segunda hipoteca para la boda de Valentina, pero estaba bien porque íbamos a pagarla con la herencia. Tu abuela se suponía que dividiría todo por igual. En ese momento, todo encajó con la terrible claridad de un relámpago iluminando un cielo de tormenta. El peso de la comprensión casi me hizo caer de rodillas. Por eso insistieron en pagar mi boda, dije lentamente, mi voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en mi pecho. Pensaron que recuperarían el dinero con la herencia de la abuela de todos modos. Por supuesto que por eso. La verdad salió de sus labios como veneno. Pero ahora mira lo que has hecho. Estamos ahogados en deudas, y has puesto a tu abuela en nuestra contra. No pude evitar reír. Era un sonido hueco que pareció rebotar en las paredes de nuestro modesto apartamento. Bueno, acaban de obtener 100,000 pesos de mí por mi boda. Eso debería ayudar con su deuda. El rostro de mi madre se enrojeció aún más, una vena latiendo en su sien. Ya gastamos ese dinero. Pero ese no es el punto. Tienes que arreglar esto. Ve con tu abuela, dile que hemos hecho las paces, que todo fue un gran malentendido. No. La única palabra quedó suspendida entre nosotras como una espada desenvainada. ¿Qué quieres decir con no? Su voz subió a un tono desesperado. Nos debes esto. Una extraña calma se apoderó de mí en ese momento, la clase de calma que viene con la certeza absoluta. No les debo nada. Ya no. Sus problemas financieros son exactamente eso, suyos. No voy a mentirle a la abuela para ayudarles a conseguir dinero que nunca les correspondió en primer lugar. Malagradecida pequeña. Sin decir una palabra más, caminé hacia la puerta, la abrí y le hice un gesto para que se fuera. Cuando no se movió, simplemente la empujé fuera del apartamento, con suavidad pero con firmeza, y cerré la puerta en su cara. La cerré con llave y me alejé, dejando que gritara y golpeara la puerta durante otros 10 minutos antes de que finalmente se diera por vencida. Al día siguiente, Valentina llamó. Su voz atravesó el teléfono, aguda y quebradiza, como fragmentos de vidrio roto. ¿Cómo pudiste hacerles esto?, exigió, cada palabra cargada de acusación. La hermana a la que había envidiado toda mi vida, cuya sombra había habitado durante tanto tiempo, de repente sonaba pequeña y desesperada. Ellos te dieron todo, igual que a mí, insistió, ¿y así es como se los agradeces? Una vida entera de palabras cuidadosamente tragadas se acumuló en mi garganta. Ellos no me dieron nada, Valentina, dije suavemente, sintiendo la verdad en mis huesos. Ellos sacrificaron todo por ti. Yo solo fui el plan de respaldo para su fondo de retiro. El silencio que siguió se sintió como un abismo abriéndose entre nosotras, profundo y definitivo. Me llamó cruel y desalmada antes de colgar, y así, perdí a mi hermana también. Lo extraño fue que no dolió tanto como pensé que lo haría. A veces, dejar ir se siente más como libertad que como pérdida. Hoy en día, la abuela viene a cenar todos los domingos. Nuestra cocina se llena del aroma de su famoso estofado y del sonido de su risa mientras comparte historias de su juventud, relatos de rebeldía y resiliencia que me ayudan a entender de dónde proviene mi propia fortaleza. Hablamos por teléfono casi a diario, nuestras conversaciones fluyen fácilmente entre lo mundano y lo significativo. A veces, cuando la gente se entera de mi historia, me preguntan si extraño a mi familia. Les digo la verdad, extraño a la familia que deseaba tener, pero no extraño a la familia que realmente existió. Extraño a la madre que quizás hubiera notado cuando obtuve calificaciones perfectas, al padre que tal vez se habría sentido orgulloso de mis logros, a la hermana que podría haber sido mi amiga en lugar de mi vara de medir. Pero esas personas nunca existieron fuera de mis esperanzas y sueños. La lección más difícil que he aprendido es que a veces el amor no es suficiente, no cuando viene con condiciones, no cuando se usa como moneda, no cuando te hace sentir más pequeña en lugar de ayudarte a crecer. A veces, lo más valiente que puedes hacer es cerrar la puerta a relaciones tóxicas, incluso cuando esas relaciones son con tus propios padres. Diego y yo estamos esperando a nuestro primer hijo ahora. Cuando le cuento la noticia a la abuela, sus ojos se llenan de lágrimas de alegría, y me abraza con fuerza.
Vas a ser una madre increíble, susurra, y por primera vez en mi vida, realmente lo creo. Porque he aprendido lo que el amor no debería ser, sé exactamente qué tipo de madre quiero ser. El cuarto del bebé no está lleno de cosas de segunda mano. Cada pequeño atuendo, cada peluche, cada libro en el estante es nuevo, elegido con cuidado y amor para esta pequeña persona que nunca tendrá que cuestionar su valor. Nunca sabrán lo que se siente ser el hijo olvidado, el plan de respaldo de la familia. Sabrán que son amados, no por lo que puedan dar o en quien puedan convertirse, sino simplemente por quienes son. Y tal vez esa sea la verdadera herencia que me dio mi abuela, no su dinero ni su casa, sino el entendimiento de que el amor, el verdadero amor, no viene con condiciones ni facturas. Simplemente viene con brazos abiertos y un corazón abierto, sin condiciones. La noche después de que le conté a mi abuela sobre el bebé, me envió un mensaje que he guardado para leer cada vez que necesito recordar lo lejos que he llegado. Nunca fuiste el hijo olvidado para mí, querida. Siempre fuiste vista, siempre amada, siempre suficiente. Y ahora puedes darle ese regalo a tu propio hijo. Esa es la mejor venganza de todas, romper el ciclo y construir algo hermoso con las piezas rotas. Tiene razón, por supuesto. Generalmente la tiene. Mientras estoy sentada aquí, en el cuarto del bebé, pasando los dedos por la suave tela de la ropa que nunca ha pertenecido a nadie más, me encuentro pensando en la naturaleza de la herencia. No en la que viene en estados de cuenta bancarios y escrituras de propiedad, sino en la más profunda, los legados invisibles que llevamos en nuestros corazones y mentes. Hay una pequeña mecedora de madera en la esquina, una que la abuela me ayudó a elegir. Toda madre primeriza necesita un lugar para soñar, dijo mientras estábamos en la tienda de muebles, su mano cálida en mi hombro. A veces, en las tranquilas horas de la tarde, me siento allí, con una mano descansando sobre mi vientre creciente, y pienso en las cadenas de dolor y privilegio que recorren las familias como hilos invisibles. Valentina llamó de nuevo la semana pasada. Su voz era diferente esta vez, más suave, casi vacilante. He estado pensando, dijo, haciendo una pausa como si estuviera probando el peso de sus palabras. Tal vez no veía las cosas con claridad antes. Hablamos durante casi una hora, hablamos de verdad, quizás por primera vez en nuestras vidas. No hubo acusaciones, ni defensas hacia nuestros padres, solo dos hermanas tratando de entender los roles que nos asignaron en una historia que nunca elegimos ser parte. Siempre pensé que tú eras la afortunada, confesó, sorprendiéndome. Tú podías ser tu propia persona mientras yo me ahogaba en sus expectativas. La ironía de eso nos hizo reír a ambas, un momento compartido de comprensión que se sintió como el primer ladrillo de un puente que algún día podríamos construir entre nosotras. La verdad es que las familias son complicadas. Están hechas de amor y dolor, de intenciones tanto buenas como malas, de patrones tan profundamente arraigados que a veces no los vemos hasta que los estamos recreando con nuestros propios hijos. Romper estos patrones no se trata solo de alejarse, se trata de tener el valor de construir algo nuevo a partir de las lecciones del pasado. La verdad es que las familias son complicadas. Están hechas de amor y dolor, de intenciones tanto buenas como malas, de patrones tan profundamente arraigados que a veces no los vemos hasta que los estamos recreando con nuestros propios hijos. Romper estos patrones no se trata solo de alejarse, se trata de tener el valor de construir algo nuevo a partir de las lecciones del pasado. Ayer encontré una caja de fotos viejas en el ático de mi abuela. Había una de mí cuando tenía unos 6 años, usando uno de los vestidos viejos de Valentina, mi sonrisa un poco demasiado amplia, un poco demasiado ansiosa por agradar. Pero lo que llamó mi atención fue mi abuela al fondo, mirándome con una expresión de amor y protección tan feroz que me hizo llorar. Ella me veía incluso entonces, cuando era demasiado joven para entender lo que significaba ser vista. Mientras me preparo para la llegada de mi propio hijo, estoy aprendiendo que la herencia más valiosa no es el dinero, las propiedades o incluso el apellido familiar, es la sabiduría para reconocer el amor cuando es real, la fuerza para alejarse cuando no lo es, y el valor para construir el tipo de familia que necesitaste cuando eras joven. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de publicar lo de la factura de la boda, si me arrepiento de hacer público un dolor privado. Les digo que la verdad, incluso la verdad dolorosa, tiene una forma de liberarte. No solo de las expectativas de los demás, sino de las historias que nos contamos sobre lo que merecemos. Mi hijo crecerá sabiendo que no es un plan de respaldo ni una segunda opción. Nunca tendrá que ganarse su lugar en nuestra mesa o medir su valor comparándose con el de alguien más. Heredará algo mucho más valioso que el dinero,
heredará el conocimiento de que es amado, completa e incondicionalmente, exactamente como es. Y tal vez esa sea la verdadera historia aquí, no solo ser el hijo olvidado, sino recordar quién eres. Tomar todos los pedazos rotos de tu pasado y construir algo hermoso, algo nuevo. Algo que no termine con el olvido, sino con ser recordado, ser visto, ser amado. No por lo que puedas dar. No por lo que puedas llegar a ser. Sino simplemente, perfectamente, completamente por quién eres. Y eso, he aprendido, es la mayor herencia de todas. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Todos tenemos historias sobre cómo encontrar nuestro camino a través de los desafíos familiares, sobre aprender cómo debe y no debe ser el amor. Y recuerda, a veces los caminos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Suscríbete para más historias reales sobre los giros inesperados de la vida y el coraje de elegir tu propio camino. Nunca pensé que estaría aquí, mirando mi teléfono con las manos temblorosas, con la voz de mi padre aún resonando en mis oídos. Malagradecida. ¿Cómo te atreves a enviarnos solo $50 cuando tu hermana nos da miles? La acusación me golpeó como una bofetada, dejándome sin palabras y confundida. Durante años, había sido el cajero automático de la familia, enviando $2,000 cada mes. Había sacrificado todo, mi tiempo, mis sueños, mi autoestima. ¿Y para qué? ¿Para qué me llamaran desagradecida? Me llamo Emma, y estoy a punto de contarte cómo las expectativas de mi familia casi me aplastan, y cómo finalmente encontré la fuerza para liberarme. Todo comenzó en un caluroso día de verano. Estaba encorvada sobre mi escritorio en la planta de procesamiento de alimentos donde trabajo, tratando desesperadamente de concentrarme en los informes de inventario. El zumbido monótono de la maquinaria generalmente se desvanecía en el fondo, pero hoy sentía que taladraba en mi cabeza. Mi teléfono había estado vibrando sin parar toda la mañana, con los nombres de mis padres apareciendo en la pantalla. Sabía que no podía evitarlos para siempre, así que, con una respiración profunda, contesté. Emma. Por fin. La aguda voz de mi madre atravesó el receptor. ¿Qué significa esto? ¿Te estás burlando de nosotros? Mamá, ¿de qué hablas? Pregunté, genuinamente confundida. No te hagas la tonta, jovencita, la áspera voz de mi padre intervino. Vimos el estado de cuenta del banco. Tu hermana Amanda nos envía $2,000 cada mes, ¿y tú tienes la audacia de enviarnos $50? ¿50? ¿Crees que somos mendigos? Mientras estaba allí, los recuerdos volvieron. Mañana de Navidad, a los 10 años, la nueva y brillante bicicleta de Amanda frente a mi suéter usado. Amanda necesita el estímulo, había dicho mamá. ¿Lo entiendes, verdad, Emma? Mi graduación de la preparatoria, el periódico de papá más interesante que mi aceptación a la universidad. Eso está bien, cariño. ¿Escuchaste que Amanda fue descubierta por una agencia de modelos? Eso sí es algo que celebrar. Cada recuerdo, un recordatorio punzante de dónde estaba en los ojos de mi familia. Mi mente daba vueltas. Papá, eso es imposible. He estado enviando $2,000 cada mes, tal como Amanda sugirió. Yo. Mentirosa. Me interrumpió mi madre. Amanda nunca nos mentiría. Ella es una modelo exitosa, no como tú. Ella realmente se preocupa por su familia. Las palabras dolieron, pero no eran desconocidas. Desde que tenía memoria, Amanda había sido la hija dorada, la de la cara angelical y el futuro prometedor. ¿Yo era solo? Emma, la confiable y sencilla. Mamá, papá, por favor escuchen, supliqué. Debe haber algún error. Puedo mostrarles mis estados de cuenta bancarios. Guárdatelo, gruñó mi padre. No necesitamos tus patéticas excusas ni tu caridad insultante. A partir de ahora, quédate con tus $50. Nos las arreglaremos sin ti.
La llamada terminó, dejándome en silencio atónito. Las lágrimas picaban en mis ojos, pero las parpadeé con furia. No lloraría. No aquí, no ahora. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, perdida en mis pensamientos, antes de que mi compañera de trabajo, Jess, me tocara el hombro. Oye, tierra, llamando a Emma. ¿Estás bien? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Fingí una sonrisa. Sí, solo problemas familiares. Ya sabes cómo es. Jess me miró con simpatía. ¿Quieres tomar un café después del trabajo? Parece que podrías necesitar una amiga. Asentí agradecida. Tal vez hablarlo ayudaría a entender este lío. Esa misma tarde, Jess y yo nos sentamos en una esquina acogedora de nuestra cafetería favorita. El rico aroma del café recién hecho llenaba el aire, en marcado contraste con el sabor amargo en mi boca mientras contaba los eventos del día. Espera, interrumpió Jess, frunciendo el ceño con confusión. ¿Me estás diciendo que has estado enviando 2,000 pesos a casa cada mes? Emma, eso es una locura. ¿Cómo sobrevives? Me encogí de hombros, sintiéndome de repente avergonzada. Hago turnos extra en la planta, trabajo como seguridad los fines de semana. He estado viviendo básicamente de ramen y agua del grifo. Jess se recostó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Y tus padres piensan que solo envías $50? Aquí hay algo que no cuadra. Mientras hablábamos, una repugnante realización comenzó a surgir en mí. Saqué mi teléfono, revisando mensajes de texto antiguos de Amanda. Ahí estaba, de hace 6 meses. Oye, hermana. Tuve una gran idea. Sorprendamos a mamá y papá enviándoles dinero cada mes. Usaremos el nombre Rainbow en las transferencias. Será nuestro pequeño secreto. Mis manos temblaban mientras le mostraba a Jess el mensaje. Dios mío, susurré. Amanda me tendió una trampa. Ella sabía que estaba enviando el dinero, pero se llevó todo el crédito. Los ojos de Jess se abrieron de par en par. ¿Esa pequeña? Emma, necesitas confrontarla. Y a tus padres. Esto no está bien. Pero la idea de confrontarlos me revolvía el estómago. No puedo, Jess. No conoces a mi familia. Nunca me creerían a mí por encima de Amanda. Nunca lo han hecho. Entonces, ¿qué vas a hacer?, exclamó Jess. No puedes seguir matándote para enviar dinero que ni siquiera aprecian. Tomé una respiración profunda, sintiendo una extraña calma que se asentaba en mí. Tienes razón. No puedo. Y no lo haré. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Detuve las transferencias. No más pagos de 2,000 pesos, no más turnos de seguridad los fines de semana, no más sacrificar cada onza de mi bienestar por una familia que no podía ver mi valor. Durante semanas, mi teléfono vibró con mensajes de voz y textos enojados. Ignoré todos. En lugar de eso, me concentré en mí misma por primera vez en años. Comencé a tomar clases en línea de administración de negocios. Me compré comida de verdad. Incluso me inscribí a una clase de yoga, algo que siempre había querido intentar, pero nunca había tenido el tiempo ni la energía para hacerlo. Fue durante una de estas sesiones de yoga, aproximadamente un mes después de haber cortado los pagos, que mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Amanda. Emma, ¿qué demonios?, siseó tan pronto como contesté. ¿Por qué dejaste de enviar dinero? Mamá y papá están perdiendo la cabeza. Tomé una respiración profunda y centrada. Gracias, yoga, antes de responder. ¿Por qué no me lo dices tú, Amanda? Tú eres la que envía 2,000 pesos al mes, ¿recuerdas? Oh, espera, ¿fui yo? Hubo una larga pausa en el otro lado de la línea. Cuando Amanda habló de nuevo, su voz era pequeña, casi infantil. Emma, yo puedo explicarlo. Guárdatelo, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. He terminado siendo tu cajero automático y el saco de boxeo de mamá y papá. A partir de ahora, todos ustedes pueden arreglar sus propias finanzas. Pero Emma, no entiendes. La voz de Amanda tomó un tono frenético. Estoy en problemas. Grandes problemas.
Necesito tu ayuda. Por un momento, sentí una chispa de preocupación. A pesar de todo, Amanda seguía siendo mi hermana. Pero entonces recordé todos los años de manipulación, de ser apartada y no valorada. Lo siento, Amanda, dije, y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. Pero tus problemas ya no son mi responsabilidad. Espero que lo resuelvas, de verdad. Pero yo no puedo ser quien solucione esto por ti. Cuando colgué, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en años, quizás en mi vida, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de relativa paz. Me sumergí en mis clases en línea, absorbiendo el conocimiento como una esponja. Por primera vez en años, sentí que estaba invirtiendo en mí misma, en mi futuro. La ansiedad constante de tener que juntar dinero para mi familia desapareció, reemplazada por una creciente sensación de posibilidades. Pero, por supuesto, la calma no podía durar para siempre. Era una fresca tarde de otoño cuando escuché el golpe en la puerta. Estaba acurrucada en mi viejo sofá de segunda mano, con la computadora portátil sobre mis rodillas mientras trabajaba en un plan de negocios para mi clase. El fuerte golpe en la puerta me hizo saltar, casi tirando la computadora al suelo. No esperaba a nadie, y una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras me acercaba a la puerta. Cuando miré por la mirilla, mi corazón se hundió. Allí, con aspecto agotado y desesperado, estaban mis padres y Amanda. Por un momento, consideré fingir que no estaba en casa. Pero sabía que esta confrontación era inevitable. Tomando una respiración profunda, abrí la puerta. Emma. Mi madre entró en el apartamento apresuradamente, con los ojos desorbitados. Gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos tu ayuda. Mi padre la siguió, su habitual expresión severa reemplazada por algo que nunca había visto antes, miedo. Amanda entró al último, evitando mi mirada. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Por qué están todos aquí? Es terrible, simplemente terrible, se lamentó mi madre, desplomándose en mi sofá. Estamos arruinados, Emma, completamente arruinados. Mi padre carraspeó. Ha habido una situación. Necesitamos dinero, Emma. Mucho dinero. Sentí que una familiar ira comenzaba a burbujear dentro de mí. Claro que lo necesitan, dije, incapaz de mantener la amargura fuera de mi voz. Eso es todo lo que soy, ¿verdad? ¿Una alcancía ambulante? No seas dramática, espetó mi padre, pero no había verdadera fuerza en su voz. Parecía derrotado. Esto es serio. Podríamos perderlo todo. Me volví hacia Amanda, quien estaba examinando sus uñas con un repentino interés. ¿Qué hiciste? Se estremeció ante mi tono, pero no levantó la vista. No fui solo yo, murmuró. Basta. La aguda voz de mi madre cortó la tensión. Emma, querida, sabemos que no siempre te hemos apreciado como debíamos. Pero somos familia. La familia se ayuda en los momentos de necesidad. Me reí, un sonido áspero y sin humor que incluso me sorprendió a mí. ¿Familia? ¿Eso es lo que somos? Porque desde donde estoy, no he sido más que una conveniencia para ustedes. Un plan de respaldo. Una red de seguridad. Eso no es verdad, protestó Amanda, finalmente mirándome a los ojos. Emma, por favor. Sé que me equivoqué, pero te necesito. Todos te necesitamos. Mientras miraba a mi familia, realmente los miraba, vi el costo que los últimos meses habían cobrado. La ropa de diseñador de mi madre estaba arrugada y manchada. La orgullosa postura de mi padre estaba encorvada. Y Amanda ya no era la radiante reina de belleza. Parecía pequeña, asustada y muy joven. Parte de mí quería ceder, ser la buena hija y hermana que siempre había tratado de ser. Pero una parte más fuerte, una parte que había estado creciendo desde esa fatídica llamada telefónica hace meses, se mantuvo firme. Lo siento, dije, sorprendida de que lo decía en serio. Pero no puedo ayudarlos. No esta vez. Cualquiera que sea el lío en el que están, tendrán que resolverlo por su cuenta. Ingrata, comenzó mi padre,
pero mi madre le puso una mano en el brazo, silenciándolo. Emma, dijo, su voz suave y suplicante. Sabemos que hemos cometido errores. Sabemos que no siempre hemos sido justos contigo. Pero por favor, danos la oportunidad de enmendarlo. Podemos ser una verdadera familia otra vez. Por un momento, vacilé. El anhelo de aceptación, de amor, que había llevado toda mi vida se apoderó de mí. Pero luego recordé todas las noches que me había llorado hasta dormir, todos los logros que habían pasado desapercibidos, todas las veces que me había esforzado solo para que me dijeran que no era suficiente. No, dije, mi voz más fuerte de lo que me sentía. No podemos ser una familia de nuevo, porque nunca lo fuimos realmente. No en la forma que importa. He terminado siendo su red de seguridad. He terminado posponiendo mi vida por personas que ni siquiera pueden verme. Es hora de que todos ustedes crezcan y enfrenten las consecuencias de sus acciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mi padre se puso de un alarmante tono rojo, los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, y Amanda simplemente parecía perdida. Lárguense, dije en voz baja. Por favor. Solo, váyanse. Se fueron sin decir una palabra más, y la puerta se cerró tras ellos con un suave clic que se sintió extrañamente definitivo. Mientras me hundía en el sofá, una mezcla de emociones luchaba dentro de mí. Culpa, alivio, ira, tristeza, todas se arremolinaban en un confuso torbellino. Pero debajo de todo, había algo nuevo. Algo que se sentía mucho como libertad. No sabía lo que el futuro me deparaba. No sabía si alguna vez repararía verdaderamente mi relación con mi familia, o si siquiera quería hacerlo. Pero por primera vez en mi vida, sentí que estaba al mando de mi propio destino. El viaje que tenía por delante podría ser difícil, pero al menos era mío. Las semanas que siguieron a mi confrontación con mi familia fueron extrañas. Seguía esperando sentirme culpable, dar marcha atrás y llamarlos, pidiendo perdón. Pero esa llamada nunca llegó. En lugar de eso, me sentí más ligera, más enfocada. Era como si hubiera estado cargando una roca en la espalda durante años, y de repente, se hubiera ido. Me sumergí en mis estudios con un nuevo vigor. Las clases de administración de negocios que una vez parecían un sueño imposible ahora se sentían como un salvavidas hacia un futuro que realmente me emocionaba. Comencé a sobresalir, recibiendo elogios de mis profesores y respeto de mis compañeros. Pero la vida tiene una forma curiosa de lanzarte curvas cuando menos lo esperas. Era una fría tarde de miércoles cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo ignoré, pensando que era spam, pero algo me hizo mirar más de cerca. Emma, soy Jess. Necesito hablar contigo. Es sobre tu familia. ¿Nos vemos en Joe's Diner en una hora? Mi corazón se aceleró al leer el mensaje. Jess, mi compañera de trabajo y confidente, había dejado la planta de procesamiento de alimentos unas semanas atrás por un trabajo mejor. Habíamos mantenido contacto de manera esporádica, pero esto se sentía ominoso. Una hora después, abrí la puerta del Joe's Diner, la campanilla sonando sobre mi cabeza. Jess ya estaba allí, con una taza de café en la mano, su rostro inusualmente serio. Hola, dije, deslizándome en el asiento frente a ella. ¿Qué pasa? Jess respiró hondo. Emma, no sé cómo decirte esto, pero vi a tu papá hoy. Sentí como mi cuerpo se tensaba. ¿Dónde? En mi nuevo trabajo. Ahora estoy trabajando en una agencia de empleos temporales, ayudando a las personas a conseguir trabajo. Tu papá vino buscando trabajo. Emma se veía mal. Muy mal. Intenté imaginarme a mi padre, orgulloso, testarudo, siempre impecablemente arreglado, buscando un trabajo temporal. No tenía sentido. Al principio no me reconoció, continuó Jess. Cuando lo hizo, se veía avergonzado. Me rogó que no te lo dijera, pero Emma no podía guardármelo. Están en serios problemas. Me recosté, con la mente dando vueltas. Parte de mí quería salir corriendo, encontrar a mi padre y ayudarlo. Pero otra parte, la parte que había estado fortaleciéndose en los últimos meses, me detuvo. ¿Qué exactamente te dijo? Pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía.
Jess suspiró. Dijo que lo habían perdido todo. Los hábitos de gasto de tu mamá, las apuestas de tu papá, y luego mencionó algo sobre Amanda y una estafa. No fue muy claro, pero sonaba mal. Cerré los ojos, inundada de recuerdos. La ropa de diseñador que mi madre siempre usaba, incluso cuando apenas podíamos pagar la comida. Las veces que mi padre desaparecía por días, volviendo ya sea eufórico o abatido. Y Amanda, siempre persiguiendo la próxima gran oportunidad, el próximo paso para ser una estrella. ¿Emma? La voz de Jess me devolvió al presente. ¿Qué vas a hacer? Abrí los ojos, encontrando su mirada preocupada. No lo sé, Jess. Honestamente, no lo sé. Esa noche, di vueltas en la cama, incapaz de dormir. Mi mente seguía reproduciendo cada interacción con mi familia, cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había dejado de lado. Pero también revivía los momentos de alegría, raros como eran. La orgullosa sonrisa de mi madre cuando llevé a casa mis calificaciones perfectas en la secundaria. Mi padre enseñándome a andar en bicicleta. Amanda y yo riendo a carcajadas por bromas tontas hasta tarde en la noche. Cuando amaneció, había tomado una decisión. No podía abandonar a mi familia por completo, pero tampoco podía volver a ser su red de seguridad. Tenía que haber un punto intermedio. Al día siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y me dirigí a la casa de mis padres. El vecindario se veía igual que siempre, céspedes bien cuidados, casas ordenadas. Pero al acercarme a nuestra casa familiar, noté la pintura descascarada, el césped crecido. Señales de abandono que habrían sido impensables hace solo unos meses. Respiré hondo y toqué la puerta. Tardó un rato, pero finalmente, la puerta se abrió con un chirrido. Mi madre estaba allí, luciendo como una sombra de su antiguo yo. Su cabello estaba desaliñado, su ropa arrugada. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Emma? ¿Qué estás haciendo aquí?» «¿Puedo pasar, mamá?», pregunté suavemente. Ella dudó por un momento, luego se hizo a un lado. El interior de la casa estaba aún peor que el exterior. Platos apilados en el fregadero, correos sin abrir esparcido por la mesa de café. Y allí, desplomado en su sillón favorito, estaba mi padre. Me miró al entrar, su rostro una mezcla de vergüenza y desafío. «Vienes a regodearte, ¿verdad?», gruñó. Negué con la cabeza. «No, papá. Vine a hablar. A entender». Durante la siguiente hora, hablamos. Realmente hablamos, tal vez por primera vez en años. Me contaron todo, las deudas crecientes, los fracasos en los esquemas para hacerse ricos rápidamente, el desastroso intento de Amanda de unirse a una agencia de modelos que resultó ser una estafa. Era peor de lo que había imaginado. «¿Por qué no me dijeron?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi madre desvió la mirada. «Nos daba vergüenza, Emma, no queríamos que nos vieras así». Y, agregó mi padre, su voz áspera, «no pensamos que quisieras ayudarnos». No después de todo. Sentí un nudo formarse en mi garganta. «¿Dónde está Amanda?». Se intercambiaron una mirada. «No lo sabemos», admitió mi madre. «Se fue hace unas semanas». Dijo que no podía soportar la vergüenza. Me senté, absorbiéndolo todo. La ira que había llevado durante tanto tiempo seguía allí, pero ahora estaba temperada por algo más. Tal vez comprensión. «Oh, lástima. No puedo arreglar esto por ustedes», dije finalmente. «Lo saben, ¿verdad?». Asintieron, luciendo derrotados. «Pero», continué, «puedo ayudarlos a encontrar una manera de arreglarlo por ustedes mismos». Durante las siguientes semanas, me convertí en un tipo diferente de sistema de apoyo para mi familia. Ayudé a mi padre a pulir su currículum y a practicar para entrevistas de trabajo. Me senté con mi madre, revisando sus finanzas y creando un presupuesto que pudieran realmente cumplir. Contacté a asesores financieros, buscando formas de gestionar sus deudas. No fue fácil. Hubo discusiones, retrocesos, momentos en los que quería tirar la toalla y alejarme. Pero lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Mi padre consiguió un trabajo. No era glamoroso, como guardia de seguridad nocturno en un almacén local, pero era un trabajo estable.
Mi madre comenzó a vender parte de su ropa y joyas de diseñador en línea, destinando el dinero a las deudas. Se mudaron a un apartamento más pequeño, que podían realmente costear. A lo largo de todo, mantuve mis límites. Los visitaba con regularidad, ofrecía consejos y apoyo emocional, pero no les daba dinero. No sacrificaba mi propio bienestar. Y, sorprendentemente, parecía que me respetaban más por ello. En cuanto a Amanda, pasaron meses antes de que supiéramos de ella. Cuando finalmente lo hicimos, fue en forma de una llamada telefónica llorosa desde un centro de rehabilitación en otro estado. Había tocado fondo y finalmente estaba lista para recibir ayuda. Volé para verla, preparándome para otra manipulación. Pero la Amanda que encontré era diferente. Humilde. Por primera vez, me miró, realmente me miró, y dijo, «Lo siento, Emma. Por todo». No fue una solución instantánea. La confianza, una vez rota, toma tiempo para reconstruirse. Pero era un comienzo. Un año después de esa fatídica confrontación en mi apartamento, me encontré sentada en una pequeña cafetería, tomando un latte y revisando el plan de negocios para mi nuevo emprendimiento, un programa de educación financiera destinado a ayudar a las familias a evitar las trampas en las que había caído la mía. Mientras trabajaba, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi madre. ¿Cena familiar esta noche? Tu papá está haciendo su famosa lasaña. Sonreí, sintiendo un calor extenderse por mi pecho. No me la perdería, respondí. Mientras guardaba mis cosas para irme, vislumbré mi reflejo en la ventana del café. La mujer que me devolvía la mirada se veía confiada, fuerte, feliz. Parecía alguien que había pasado por el infierno y había salido del otro lado, no ilesa, pero sí intacta. Pensé en el largo y difícil camino que mi familia y yo habíamos recorrido. Los errores, el dolor, las lecciones arduamente ganadas. No éramos perfectos, ni mucho menos. Pero estábamos intentándolo. Estábamos creciendo. Y lo más importante, lo estábamos haciendo juntos, como iguales. Al salir al fresco aire otoñal, sentí que una sensación de paz se asentaba sobre mí. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mi vida, estaba emocionada por enfrentarlo. No como el cajero automático de la familia, no como la hija pasada por alto, sino como Emma. Solo Emma. Y, ¿sabes qué? Eso era más que suficiente. Mirando hacia atrás, no puedo evitar preguntarme, ¿hice bien en cortar a mi familia tan abruptamente? ¿Debería haber intentado más entender sus luchas antes de alejarlos? ¿O fue necesario ese corte radical para que todos pudiéramos crecer? No tengo todas las respuestas. Pero sé esto, a veces, lo más difícil y lo correcto son lo mismo. A veces, tienes que estar dispuesto a perderlo todo para ganar algo mejor. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre tu propio bienestar y las expectativas de tu familia? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte.